No nos olvidemos que hoy inician la recolección de firmas, gente del movimiento al socialismo, buscando incluir nuevamente la reelección de Juan Evo Morales Ayma a través de un referendo. Varios sectores de las Bartolinas y de otros grupos sociales comandados por el gobierno han iniciado esta recolección de firmas a partir del día de hoy. Humberto Bacaflor está junto a nosotros desde Tarija. Bienvenido, Humberto, un fuerte abrazo, un gusto tenerlo con nosotros. Adelante, buen día. Buen día, Marianela, y buen día a todos los televidentes de este valeroso canal. Las cosas en Bolivia se están poniendo complicadas. Me recuerdan los tiempos de la inestabilidad, de los días en que no sabíamos quién iba a ser presidente al día siguiente. La inestabilidad ha retornado a Bolivia, los nervios se han apoderado del gobierno. El gobierno está insultando, está despotricando, en fin, y es señal de que las cosas se han puesto muy, pero muy mal en el país, muy difíciles. Y en el mundo entero estamos viendo una cosa que que llama la atención y que quiero ponerla en consideración del televidente. Estados Unidos está comenzando a mover piezas muy importantes de su política exterior. Ayer el presidente Obama levantó el embargo para que Vietnam, es una cosa que yo nunca he visto en mi vida, hubiera pensado ver en mi vida, levante el embargo de armas a Vietnam. O sea, los rivales que derrotó a Estados Unidos en el 75, pues ahora Vietnam, que queda al ladito de la China, para entender de qué se trata, Vietnam va a poder comprar armas, ya no hay más embargo para Vietnam. Y así como ha hecho eso el imperio, como le llaman, lo que ha hecho es aprobar la semana pasada una ley transnacional contra las drogas. Y esa ley parece que ha sido elaborada pensando y a la medida de nuestro presidente y de nuestro gobierno. ¿Por qué? Porque la ley norteamericana, repitiendo lo que habían dicho los obispos bolivianos, que quien produce coca para proveerla a los narcotraficantes es cómplice de los narcotraficantes. O sea, ha cerrado un hueco que había en la legislación. Ahora ya Estados Unidos sostiene que quien provee coca a los narcotraficantes es su cómplice y por tanto tiene que ser extraditado a los Estados Unidos. Se supone que la cocaína que se produce de esa manera va a ir a Estados Unidos y por eso es que es una ley norteamericana la que se aprueba. Es una ley muy difícil para Bolivia. Al fin y al cabo, nuestro presidente es el presidente de las 6 federaciones de coqueros legales del Chapare. Ha sido ratificado por enésima vez hace pocas semanas en ese cargo, presidente de los cocaleros ilegales del Chapare. Entonces, el boliviano es uno de los más señalados para ser imputado por esta ley norteamericana. Yo diría nada más que, y no por molestar a nadie, pero a partir de ahora el presidente Evo Morales, cada vez que viaje al exterior, tendría que tomar algunas previsiones, ¿no? Por ejemplo, hacer el traspaso de la presidencia al vicepresidente de manera formal, con discurso y con todas esas cosas, con bandemuca, porque uno nunca sabe si va a regresar o no de viajes al exterior. Entonces tendría que tomar esas previsiones el gobierno boliviano y para que no le pase lo que le pasó en 1989 a Manuel Antonio Noriega, el panameño, que había sido un agente de la CIA, pero al mismo tiempo un narcotraficante, lavador de narcoles en Panamá, y fue llevado por Estados Unidos a una cárcel en Miami. Al presidente Evo Morales de repente le podría ocurrir eso, esperemos que no, pero hay una ley que castiga a los cocaleros, a los productores de coca que abastecen al narcotráfico. Esa es la ley norteamericana, una ley transnacional, así se llama, ley transnacional. Noriega cumplió una condena de 20 años de cárcel en Estados Unidos, en Miami,
y después fue enviado a Francia, donde tenía otras pendientes. Lo cierto es que Noriega se ha convertido en un prisionero casi permanente en vista de las violaciones que ha hecho. La situación del gobierno boliviano es muy preocupante, como se nota en el nerviosismo que están demostrando los miembros del actual gobierno. Quintana está definitivamente, parece con mal de rabia, no sé qué le pasa, está muy iracundo, está furioso, insultando a los medios de comunicación, a los periodistas, y han llegado en el actual gobierno a un silogismo lo más raro. Dice, como el 21 de febrero se hizo en la creencia de que el niño existía, ahora que el niño no existe, hay que hacer otro referéndum. Es un chiste el del gobierno. Realmente no tiene sentido. Está salvo que la entiendas de otra manera. El presidente Evo Morales necesita permanecer en el cargo, sobre todo ahora con esta ley norteamericana, porque se supone o se presume o se espera que estando él en la presidencia de la República no pueda ser extraditado por Estados Unidos con tanta facilidad. En cambio, si fuera expresidente, por ejemplo, en 2020, si él dejase de ser presidente, entonces ya como dirigente de los cocaleros y gales de Chapare podría ser sujeto de esta ley norteamericana. Así se entiende la angustia de los masistas por llegar a un nuevo referéndum en el cual tienen la esperanza de poder ganar esta vez. Claro, sobre todo si no reforman el padrón electoral, Marianela. Yo creo que si se reformara el padrón electoral, en este caso ya el electorado podría mostrar que no ha cambiado la tendencia, más bien el no podría ser más rotundo todavía. Y ese es el panorama que se está presentando en este momento, las angustias del gobierno por esta ley norteamericana. En realidad es el tema que domina en este momento al gobierno, a los nervios del presidente, los nervios del vicepresidente, la angustia, la iracundia del ministro Quintana. Todo eso se explica solamente por la ley norteamericana. Mientras tanto, en el trasfondo hay una grave crisis económica. Ya sabemos, y PBB acaba de admitir que han tenido que reducir los volúmenes de exportación de gas a Brasil para podérselos dar a la Argentina, en vista de que la Argentina, si no cumples a la Argentina, tienes que pagar el volumen no enviado más una multa. En cambio, si no le cumples a Brasil, solo tienes que pagar el gas no enviado, ya no hay multa. Entonces está prefiriendo el gobierno boliviano incumplir a Brasil, no enviando el volumen que requiere Brasil de gas natural, y cumplir con Argentina. Está mandando 20 millones de metros cúbicos a la Argentina, el compromiso es de 19.9, o sea, está exactamente con el compromiso, porque si no le enviamos el gas a Argentina, el volumen requerido por Argentina, en ese caso Bolivia tiene que pagar por el gas que no haya enviado, pero en un precio diferente, en un precio internacional mucho más caro que el que rige para el contrato entre los dos países, más una multa de 15%. Entonces eso está poniendo al gobierno muy nervioso, los ingresos se están cayendo, las empresas estatizadas o hechas públicas por el gobierno, nacionalizadas, están en crisis, se están cerrando. Ya hablaron la semana pasada de la posibilidad de que se cierre también Huanuni. Lo dijo el gringo González, dijo habría que cerrar también Huanuni porque el Estado boliviano no puede seguir subvencionando empresas antieconómicas deficitarias. En fin, la crisis es muy grave, pero por el momento la angustia del gobierno, la preocupación del gobierno es la ley americana sobre la extradición, la ley transnacional contra las drogas, aprobada la semana pasada por el gobierno de Barack Obama en Estados Unidos. Bueno, esta
ley incluso, Humberto, se debe de alguna forma también a la presión que se ha generado en los países de la región en torno, por ejemplo, a la guerra que se ha desatado en el Brasil, en las favelas, esa forma de penetración que hay de los estupefacientes bolivianos y peruanos que utilizan como tránsito al país, pero que se introducen en Argentina, que se introducen en Brasil, que se introducen en Paraguay, todos los vecinos han sido parte de esta situación. ¿Cuál es su opinión en relación a ese tema, Humberto? Me parece muy pertinente tu apunte. ¿Por qué? Porque ocurre que la semana pasada, en su primera semana de canciller, el señor José Serra, de Brasil, ha avanzado en la elaboración de un plan de protección de las fronteras. Y hace 2 días un viceministro brasileño ha dicho: vamos a aplicar con todo el plan de protección de fronteras. Estamos movilizando al ejército brasileño, a la Policía Federal brasileña para el control de las fronteras. Por otro lado, en Argentina se están aplicando rigurosas políticas para evitar el ingreso de la droga boliviana. Hay una especie de cuarentena para Bolivia. Las exportaciones ilegales de Bolivia están bajo control ahora por parte de los gobiernos de Brasil y Argentina para comenzar. Los peruanos, ya sabemos, están derribando aviones, avionetas bolivianas, están capturando cargamento de droga boliviana, los peruanos. Entonces, y los chilenos están preparando una especie de barrera electrónica que va a ser en la frontera. Los pecados bolivianos están comenzando a encerrar al país, Marianela. Están encerrando al país. Y entre paréntesis te cuento que los únicos cocaleros que han protestado hasta ahora contra la ley norteamericana son Evo Morales de Bolivia y un señor Ido Palmino en Perú, que este es un miembro de Sendero Luminoso que opera en la selva peruana, en la Confederación de Zonas Cocaleras del Perú, se llama la organización, Confederación, y está protegida por Sendero Luminoso. Ya sabemos que en Perú y en Colombia los cocaleros y los narcotraficantes se hacen proteger por organizaciones militares. En Bolivia, en cambio, no. Se ha optado por las organizaciones sindicales, que se supone que son diferentes y no son armadas. Entonces, el panorama es ese, nos están cercando los países vecinos y además, ya que hablamos de los vecinos, hay que hablar de la inflación. La inflación está galopante en el país, están aumentando muchísimo los precios. El INE, por supuesto, no quiere admitirlo, el ministro de Economía tampoco. Y yo repito lo que dije al comenzar esta intervención, Marianela. Me parece que el país está volviendo a las épocas de la inestabilidad política, de no saber quién va a ser presidente, qué va a pasar. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el presidente Morales viaja al exterior y su avión es capturado de alguna manera, lo llevan extraditado? Va a tener que tomar previsiones para esos casos, ¿no? Un traspaso, yo había dicho, el traspaso de la presidencia al vicepresidente antes de viajar. Todas esas cosas no estarían de más, son previsiones que hay que tomar. Es importante mencionarle a la gente que esta ley que ha promulgado Barack Obama el día viernes clasifica el tema de los estupefacientes en 1 y 2. En el número 2 se encuentra citado precisamente el tema de la hoja de coca. Es decir, cualquier persona que comercialice, que produzca, que trafique, porque ya está en la categoría de estupefaciente, con hoja de coca, va a ser procesado en Estados Unidos y por supuesto en países que tengan convenios con en relación a este tema. Los cocaleros tendrán que poner, bueno, no tienen barbas la mayoría, pero tendrán que poner, como se dice, tendrán que ponerse a buen recaudo, porque el producir, el comercializar,
se constituye en un delito internacional por el cual pueden ser perseguidos penalmente. Este es el tema y por supuesto Colombia no ha dicho nada, el Perú oficialmente no ha dicho nada, pero el presidente de las 6 federaciones, como es natural, ha mencionado y una persona, la que usted citaba, Nelson Palomino, habla sobre este tema. Pero más nadie ha dicho absolutamente nada al respecto, Humberto. Sí, una cosa que yo quería mencionar es el hecho de que nuestros obispos, los obispos de la Iglesia Católica Boliviana, ya lo habían dicho en marzo. En marzo, en su pastoral sobre el narcotráfico, los obispos bolivianos dijeron: quien produce coca para el narcotráfico es cómplice del narcotráfico. Eso dijeron los obispos bolivianos. Eso es lo que molestó muchísimo al gobierno. El presidente volvió a decir que eran extranjeros, que la Iglesia Católica que no sirve, que no sé qué. Se fue a hablar con el Papa y el Papa, al parecer, le ratificó lo que habían dicho los obispos. No podía, el Papa, aunque sea peronista, no podía decir lo contrario de los obispos. Entonces, cuando volvió furioso, pidió que se fueran del país y todo eso, y de alguna manera casi se podría decir que ha roto relaciones con el Vaticano. Pero eso es lo que dijeron los obispos. Y ese mismo concepto es recogido por la ley norteamericana. Quien produce coca para el narcotráfico es cómplice del narcotráfico. A eso se reduce esa ley. Y por lo tanto, si el narcotráfico sudamericano es organizado para enviar cocaína a los Estados Unidos, dice la ley, entonces ese es un crimen, le llaman crimen, es un delito que tiene que ser castigado por la ley norteamericana y van a ser extraditados los cocaleros que sean cómplices del narcotráfico. Eso es lo que dice la ley. Bueno, y el tema, por supuesto, ha hecho que el gobierno esté muy, pero muy preocupado sobre este tema, Humberto. Había que hacer mención que ninguno de los países tradicionalmente productores de coca, excepto Bolivia, se ha pronunciado oficialmente sobre el tema. Pero me gustaría leer algún párrafo de esta ley promulgada en los Estados Unidos este viernes pasado, una ley promulgada por Barack Obama, que enuncia ser totalmente implacable con aquellos productores de estupefacientes, traficantes. Es decir, es una 1008 contra la hoja de coca, ¿verdad? Tú has dicho más o menos el concepto que yo creo que es el dominante. El único país del planeta Tierra que tiene como presidente a un productor de materias primas para droga es Libia, lamentablemente. El único país del planeta que tiene como presidente a un cocaína ilegal es Bolivia, y eso lo tenemos que pagar en este momento. Los nervios hay en Bolivia, la inestabilidad, todo lo que se está viviendo en este momento en Bolivia es producto de eso, de haber puesto como presidente a un cocalero. Bueno, y aquí está la nota precisamente en relación a este tema que es terriblemente importante, Humberto. ¿Qué dice la ley? La norma vuelve ilegal la fabricación o distribución de sustancias controladas de clasificación 1 y 2 con conocimiento o teniendo un motivo razonable para creer que puedan ser importadas ilegalmente a Estados Unidos. Las hojas de coca son consideradas una sustancia controlada de clasificación 2 de acuerdo a las leyes estadounidenses. Gracias a la nueva ley, un productor puede ser considerado parte del circuito del narcotráfico y ser sancionado en Estados Unidos. El rechazo cocalero. Nosotros repudiamos esa intención. Ellos, es decir, los Estados Unidos, no son dueños del mundo para pretender hacer eso. Claro que nos vamos a defender y no lo vamos a permitir, afirmó la dirigente cocalera boliviana Leonilda Zurita. Mientras que Nelson
Palomino, dirigente de la Confederación de Productores de las Cuencas Cocaleras del Perú, lamentó que la nueva ley estadounidense criminalice la producción de coca. Para nosotros lo que prevalece son las leyes peruanas. La coca fue declarada patrimonio cultural en nuestro país, afirmó Palomino. Bueno, ahí está, Humberto, ese es el tema. Y a ver, dile a Fernando que lea lo de los obispos, la frasecita esa, si es que la encuentra. Ah, sí, el tema. Coincidentemente dice lo de la pastoral, dice quien produce coca para el narcotráfico es cómplice del narcotráfico. Ahora vamos, ¿no? Y como sabemos, las Naciones Unidas han dicho que 94% de la coca que se produce en el Chapare es para el narcotráfico. ¿Qué más se puede decir? Ahí está. Caso cerrado, se puede decir. Caso cerrado. Realmente acá está el tema mencionado por los obispos, que es terriblemente importante y que seguramente va a generar represalias, Humberto, las represalias acostumbradas. Usted mire cómo se toman represalias contra abogados, contra periodistas.